Buenas noches a todos. La primera canción que voy a cantar es una pregunta. ¿Cómo puedes no creer en Dios? Dice, Él ha hecho grandes maravillas y una de las maravillas es este lugar, esta ciudad de refugio que ha sido para mí, ¿no? Esta iglesia. Y qué bueno que podamos estar cantando hoy. Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Demos gloria a Dios por esta gran maravilla que es este testimonio. ¿Cómo puedes no creer en Dios? Ignorar su voz. Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar la más densa nube hace brillar. Porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto callará. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él, aunque no Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está.
también habla de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Así que no podemos cantar de otra persona que no sea Dios. Y esta canción dice, déjalo a Dios actuar. Déjalo a Dios actuar dentro de ti, ten fe, déjalo construir una vida mejor. Déjalo a Dios actuar, déjalo a Dios sembrar, déjalo estar en tu interior, sembrando paz, dando amor, déjalo actuar dentro de ti. Déjalo a Dios sembrar tanta belleza, dentro de tu alma crear un espacio para la sorpresa. Déjalo a Dios poner una aventura en tu ser, déjalo estar en tu interior, sembrando paz, dando amor, déjalo actuar dentro de ti. Déjalo a Dios sembrar tanta belleza, dentro de tu alma crear un espacio para la sorpresa. Y déjalo a Dios poner una aventura en tu ser, déjalo estar en tu interior, sembrando paz, dando amor. Déjalo actuar dentro de ti. Déjalo actuar dentro de ti. Si decidieras quitarme todo, incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidarme, si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, sería yo capaz de amarte igual. Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía, si te aferraras a tu grandeza siendo Dios, si no me dieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido, sería yo capaz de amarte igual. Desde ya quiero sepa que no te busco por conveniencia,
con esas canciones. Y vamos a estudiar juntos un pasaje de la Escritura. Cuando elegí Juan capítulo 17, es porque esta es la oración de Jesús por su iglesia. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 17. Muy bien. Vamos. Esta es la oración sacerdotal de Jesús. Ahora rápido te cuento un poquito del contexto. Juan capítulo 13 al 17 relata el último sermón que Jesús da a sus discípulos, ahí en el aposento alto. Juan 13 está el momento donde lava los pies de los discípulos, comienza el mensaje, les dice que Él va a ser entregado y que Él va a morir. Los discípulos están consternados con esta noticia, están turbados. Entonces en Juan capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y Jesús comienza a alentarlos. Los discípulos están llenos de preguntas. Dicen, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer solos? ¿A dónde te vas? Y entonces Jesús comienza a darles promesas. Les van a decir, no los dejo solos. Voy a enviarles al Espíritu Santo. Y Él va a estar con ustedes. Él los va a capacitar para que puedan llevar adelante esta obra que yo les estoy dejando. Él les va a capacitar para que puedan vivir y ser testigos de Cristo. Les voy a dejar también mi palabra, les voy a dejar recursos, la oración, y dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y termina el capítulo 14 y salen, porque Jesús sabe que ya Judas está viniendo con los que le iban a crucificar, y salen y entonces sigue el discurso en el camino. Y les habla ahí de Juan capítulo 15, la vid y los pámpanos, y Juan capítulo 16, sigue enseñando del Espíritu Santo, pero termina y llegan ahí, cerca de Getsemaní, y van a orar. Van a orar. Después de esta oración, Jesús se aparta para orar en Getsemaní solo. Él necesitaba ese tiempo a solas con su Padre. Pero acá en Juan capítulo 17 está esta oración de Jesús. Se conoce como la oración sacerdotal. Del 1 al 5 Él ora por sí mismo. Él comienza a pedir al Padre que le devuelva aquella gloria que tenía antes cuando estaba contigo y que ahora iba a perder completamente porque iba a sufrir la cruz. Iba a ser humillado hasta lo sumo. Iba a cargar con nuestra maldición. Entonces Él ora por sí mismo. Pero del 6 al 19 Él ora por los discípulos. Pero al final, del 20 al 26, Él ora por la iglesia. Y vamos a ver entonces algo de esta oración de Jesús ahí en Juan capítulo 17. Versículo 14. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, para entender Juan 17, primero tenemos que entender el concepto de esta palabra mundo, porque más de 10 veces en solo este capítulo Jesús va a repetir la palabra mundo. Entonces tenemos que entender que la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, la palabra mundo se usa en 3 sentidos diferentes. Entonces, en primer lugar, tenemos que decir que cuando termina Juan capítulo 16, Jesús va a introducir este tema del mundo, diciendo, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Pero a qué se refiere el Señor? ¿A qué mundo Él ha vencido? Él entonces en Juan capítulo 17 va a hablar de 3 formas distintas de esta palabra mundo. En primer lugar está el mundo físico. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Este es el mundo como planeta, el planeta Tierra. Se lo llama mundo. Pero también está en Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí se refiere a la humanidad. Ahí el mundo se refiere a lo que el mundo contiene, a la humanidad. Dios amó al mundo y no está hablando de
de los animales, de las plantas, no, porque dice que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Está hablando de aquellos que tienen eternidad. Y solo el hombre tiene eternidad. Dios nos hizo diferente de los animales. A los animales los creó simplemente, pero al hombre lo formó con sus manos y luego sopló de su espíritu y nos transmitió de su vida. Por eso el hombre es un ser espiritual que vive transitoriamente en este cuerpo material. Pero somos eternos, tenemos vida eterna porque Dios nos dio de su espíritu. Y entonces Él dice que amó a la humanidad de tal manera que envió a su Hijo a dar su vida para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que el mundo como humanidad. Pero hay otro uso de la palabra mundo. Y dice ahí, el mundo como sistema gobernado por Satanás. Por ejemplo, Efesios 2:2 dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y 1 Juan capítulo 5 dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y dice en 1 Juan capítulo 2, dice versículo 15, no améis al mundo. Ahora uno dice, pero un momento, que ¿no decía Juan 3:16 que Dios amó al mundo? ¿Cómo acá me dice que yo no ame al mundo? Bueno, es que está hablando de dos cosas diferentes. En Juan 3:16 Dios amó a la humanidad, pero dice acá, no debemos amar este sistema del mundo que está gobernado por Satanás, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque ¿qué hay en el mundo? Bueno, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Pero vamos a leerlo en esta otra versión que lo va a poner de una manera o con palabras muy claras. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones, la vanagloria de la vida. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo, de este sistema. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Ves? El mundo con todo lo que ofrece. Y dice ahí, nosotros no somos del mundo. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. A ver si aprendimos bien. ¿A cuál de los tres mundos se refiere? ¿No somos de este planeta Tierra? ¿No somos de la humanidad? Yo sé que alguno tiene cara de marciano, pero no. No. Se refiere, no somos de este sistema. Dice Jesús, yo no pertenezco a este mundo. Y ustedes, le dice a los discípulos, ustedes no son del mundo. ¿Por qué? Porque han salido del mundo. ¿Ves? El mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros ya no pertenecemos a este sistema. Hemos tomado una decisión de salir de este mundo. Y este es el concepto de iglesia. La palabra iglesia viene de dos palabras griegas, ek, que es afuera, y kletos, que es llamados. Es decir, llamados afuera. Siempre en la Biblia encontramos que Dios llama a salir. Por ejemplo, a Abraham le dijo, sal de Ur de los Caldeos, tienes que salir. Después, al pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, le dijo, tienes que salir de Egipto, salir. Y a la iglesia nos llama a salir fuera. ¿Ves? ¿A salir fuera de qué? Fuera de este sistema. Fuera de este sistema gobernado por Satanás. Y cuando uno acepta a Cristo como Salvador, dice Colosenses capítulo 1, versículo 14, que Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ya no estamos
bajo este sistema gobernado por Satanás. Claro, estamos rodeados porque vivimos en el mundo, vivimos en el planeta, pero ya no le pertenecemos a Satanás. Ya Él no es nuestro dueño, ya no somos sus esclavos, ya no estamos obligados a seguir pecando. Él nos rescató, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y ahora pertenecemos a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Lo que hemos sido llamados afuera y respondimos al llamado. Porque muchos son llamados, pero, claro, ¿quiénes son los escogidos? Los que han respondido al llamado. Muchos son llamados. Todos aquellos que escuchan el mensaje de salvación reciben el llamado de Dios. Ese llamado a salir de ese sistema, ese llamado a pasarte al reino de Cristo. Los que responden al llamado, bueno, estos son los escogidos. No es que Dios haya elegido de antemano, vos sí, vos no, vos sí, vos no. No, no. Son escogidos, son elegidos todos los que responden al llamado. Por eso, Jesús va a orar por su iglesia en este capítulo. Y vamos a ver entonces estos primeros 4 versículos, 15 al 18. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿A qué mundo está hablando acá? ¿Ustedes pensaron que iba a ser fácil, que siempre la tercera? No. No ruego que los quites del mundo, del planeta. No los quites del mundo, pero guárdalos del mal. No son del mundo. ¿Cuál mundo? El tercero. No somos de este sistema, como yo no soy de este sistema. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. A ver, vamos a analizar estos 4 versículos, a ver qué pide el Señor. En primer lugar, el Señor dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué es lo que está pidiendo acá? Él pide por protección. A ver, no ruego que los quites del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo vamos a tener nuestra misión. La idea de este barquito no es solo porque es una linda imagen, es porque este barco nos ayuda a entender lo que dice el Señor acá. A ver, ¿dónde debe estar el barco? En el agua, porque fuera del agua pues no sirve. Fue diseñado para estar en el agua y en el agua va a cumplir su objetivo, para aquello para lo cual fue creado. Así que no te ruego que los quites del mundo, no los saques del agua, pero guárdalos del mal. A ver, el barco debe estar en el agua, pero el agua no debe estar en el barco. Sino, ¿qué pasa? Se hunde. El creyente debe estar en el mundo, pero el mundo no debe estar en el creyente, porque si no te hundís. Y el Señor pide por protección, guárdalos del mal. Otra versión traduce, guárdalos del maligno. Es la oración de Jesús que pide por protección. Pero dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí habla de posición. Esta es nuestra posición. A ver, no pertenecemos a este sistema. Por eso, dice Juan, no debes amarlo. No vivas en el reino de Cristo mirando y codiciando lo que el mundo ofrece. Ya vimos, dice, el mundo solo se maneja con un intenso deseo por el placer físico y un deseo insaciable de los ojos. Y muchos creyentes que ya están en el reino de Cristo siguen codiciando y deseando lo que el mundo ofrece. Viven mirando las vidrieras del mundo. Esa vidriera que se te presenta ahí en la pantalla de tu celular o de tu computadora o de la televisión y te muestra, ¿no? Y te hace desear lo que el mundo ofrece. Te hace desear la sensualidad. Te hace amar el dinero, porque uno cree que con dinero puede tener... No. Dice, no ames este sistema. Este sistema está corrompido. Este sistema solo está haciendo que los hombres se maten entre sí. Este sistema ha robado el amor, el gozo, la paz que Dios quiso que esté en este planeta.
Este sistema ha corrompido todo. Y muchos me preguntan a veces, ¿y si Dios existe? ¿Por qué hay tanta injusticia y tanta maldad? ¿Y por qué hay tantos niños que mueren de hambre? Yo digo, no lo culpes a Dios, porque Dios no está gobernando este mundo. El hombre rechazó a Dios, le dio la espalda a Dios. El hombre eligió creerle al diablo y entonces el mundo entero está bajo el maligno. En la tentación, ¿te acuerdas? Satanás, ¿qué le ofreció a Jesús? Todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adorares. Y Jesús no discutió la autoridad que Satanás tiene sobre los reinos del mundo. Jesús reconoció que sí, es verdad, todos los reinos del mundo están bajo tu mano, pero al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús tenía muy claro a quién adorar. Pero nosotros tenemos que entender que Satanás sigue ofreciéndonos para desviarnos de la voluntad de Dios y para que volvamos a ese mundo que hemos dejado cuando aceptamos a Cristo. Abraham dejó Ur de los caldeos y dice en Hebreos 11, él podía volver, El pueblo de Israel salió de Egipto y cuando estaban en el desierto muchos querían volverse. Decían, no, pero acá es un camino duro, difícil, volvámonos a Egipto. Y dice Esteban en Hechos 7 que el pueblo de Israel en su corazón amaban Egipto. Amaban Egipto, por eso querían volverse. Y algunos hijos de Dios que han escuchado el llamado y han salido, pero tienen un problema, siguen amando el mundo. Y Pablo dice, Demas me ha desamparado. ¿Por qué? Porque amaba al mundo. Amó al mundo. Pero hemos salido de ahí. Y tenemos una misión, tenemos que entender nuestra posición. Dice Filipenses 3, ahora somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. No pertenecemos a este mundo. No somos de acá. A ver. Después dice Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y qué pide acá el Señor? Pide por preparación, preparación. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad absoluta. En un mundo que dice que no hay verdades absolutas, que lo que tú decidas creer, eso es verdad. Eso es absolutamente falso. La única verdad absoluta es la palabra de Dios. Dice, tu palabra es verdad, santifícalos. ¿Pero qué está pidiendo el Señor? La palabra santifícalos es mucho más de lo que pensamos. Un hombre, un erudito en griego llamado Bain, que tiene ahí sus libros que uno puede aprender mucho, dice así, agiasien quiere decir no solo apartar para algún ministerio o tarea especial, sino también equipar a una persona con las cualidades de mente, corazón y carácter que le serán necesarias para la tarea. Cuando Jesús dice santifícalos con tu palabra, Él está diciendo, Señor, capacita a estos siervos con las cualidades de mente, corazón y carácter que van a necesitar para cumplir la tarea que yo les estoy mandando. Y por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice, toda la palabra de Dios es útil. ¿Es útil para qué? Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, para que el hombre de Dios esté enteramente equipado, preparado para toda buena obra. ¿Ves? El Señor está orando acá que el Señor nos prepare, nos capacite a través de la palabra. Necesitamos estudiar este libro porque acá está todo lo que necesitamos para hacer la tarea que Dios nos pide. El problema no es que este libro falla, el problema es que a veces no lo conocemos como para saber encontrar aquí las respuestas. Y viene una persona y te dice, pero ¿cómo puedo hacer esto? Y uno empieza, es que bueno,
No, tienes que conocer las Escrituras, porque aquí está lo que Dios provee para que el alma del hombre pueda ser sanada. Aquí está la medicina, pero tenés que aprender a usarla. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y luego dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y acá viene el plan. Dice, yo los envío al mundo. ¿A qué nos envía al mundo? Si nos sacó del mundo, ¿para qué me envía ahora? Porque dice, Marcos, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Él nos envía al mundo. Dice ahí, id por todo el mundo. Él nos envía, Él no nos envía a luchar, Él ya ganó la batalla. Dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Él peleó la batalla, Él venció, pero Él nos envía a proclamar esta victoria. Él nos envía a comunicar este mensaje. La palabra evangelio significa buenas noticias, pero de victoria. Esta palabra se usaba cuando un ejército ganaba. El general ahí tomaba un soldado, alguno que pueda correr todavía, y le decía, anda, corre y anuncia el evangelio. ¿Qué tenía que anunciar? Andá a la ciudad y anunciá que ganamos la batalla, que somos libres, para que se preparen a recibir a los héroes, para que la ciudad festeje. El enemigo ha sido abatido, el que nos oprimía ha sido derrotado. Esa era la buena noticia del Evangelio. Y cuando vamos a comunicar el Evangelio, vamos comunicando la buena noticia de que Jesús ha vencido. Ha vencido al diablo, dice en el libro de Hebreos capítulo 2, que Él participó de carne y de sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estábamos sujetos a servidumbre. ¿Ves? Él venció a la muerte. Él venció el pecado. Y ya no tenemos que estar ahí como esclavos del pecado, sino que nos ha liberado. Él venció la muerte. Él resucitó de los muertos. Y Pablo dice en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció. ¿Te das cuenta? Vamos a comunicar al mundo esa buena noticia. Porque hay muchos que no saben y siguen con el temor de la muerte y siguen ahí esclavos del pecado y siguen sujetos ahí a Satanás porque no saben que Cristo ha ganado. Él nos envía a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese fue el plan. Él dijo a los discípulos, ustedes tienen que encargarse de esparcir por el mundo esta noticia. Y ahora nos toca a nosotros la tarea de seguir comunicando este mensaje. Ahora, después sigue, y ahora va a comenzar a orar por la iglesia. Fíjense cómo cambia, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? Los discípulos. Dice, no ruego solamente por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros. Esta es la iglesia. Todos los que iban a creer por el testimonio que comenzó ahí con los discípulos y que luego se pasó de testigo en testigo hasta que llegó a nosotros. Y Él ora acá por nosotros. ¿Y cuál es el pedido principal que Él hace por su iglesia? Fíjate. Dice, para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad. ¿Con qué propósito? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Mira, me acordaba el otro día en uno de los, no me acuerdo si almuerzos o cenas, tuve tanto que ya no me acuerdo, de una historia. Hay un libro que se llama El mártir de las catacumbas. Relata la historia de los primeros cristianos que fueron perseguidos cruelmente por Roma.
los que estuvieron el jueves, ¿se acuerdan? Nerón incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Entonces los cristianos fueron perseguidos como terroristas, como incendiarios. Y la gente disfrutaba cuando los mataban en el circo romano porque decían, este me quemó la casa, ahí tenés, que te coman los leones. Los cristianos fueron perseguidos así, cruelmente, por casi 100 años. Entonces muchos tuvieron que vivir escondidos y muchos vivieron en catacumbas. Y hay muchas historias de ellos que quedaron ahí, en los registros, escondidos ahí en esas catacumbas. Ellos estuvieron esparcidos y escondidos en un mundo que los despreciaba. Pero, ¿cuándo terminó esa persecución? Eso no lo contamos el jueves. ¿Cuándo terminó? Bueno, resulta que cerca del año 100 hubo una peste, una pandemia, porque el COVID no fue la primera pandemia, hubo otras. Y esta se llamó la peste antoniana. La podés googlear después. La peste antoniana. 5.000 romanos morían cada día en el imperio. 5.000 por día. El temor a contagiarte de la peste era tan grande que nadie quería tocar a los enfermos. Así que nadie los atendía. Si te enfermabas, hasta tu familia te abandonaba. Y cuando alguien moría, ni siquiera nadie se atrevía a enterrarlos. Los muertos quedaban en la calle. Terrible. Un cuadro de estos. ¿Vieron en la pandemia que nos ponían película de Al fin del mundo? Yo digo, ¿qué? Bueno, pero eso estaba pasando ahí. Y en ese momento los cristianos dijeron, esta es nuestra oportunidad. Y la iglesia se unió. Los creyentes comenzaron a unirse y empezaron a buscar a los enfermos para atenderlos. No les importó contagiarse. La gente le decía, pero ustedes no tienen miedo de la muerte. No, nosotros sabemos a dónde vamos. Y comenzaron a enterrar a sus muertos. Y la gente estaba confundida, pero decían, pero si nosotros los perseguimos y los matamos, ¿por qué nos aman? Y ahí ellos entendieron la enseñanza de Jesús, que debían ser hospitalarios. En Hebreos 13:1 dice, practicar la hospitalidad. Y ¿sabes? Ahí nació la palabra hospital. ¿Sabes de dónde viene la palabra hospital? De hospitalidad. Porque los creyentes alojaban y cuidaban a los enfermos en sus casas, en las catacumbas, en donde estaban. Los llevaban a esos refugios y los cuidaban. Y de pronto si ibas ahí, ibas a ver la casa llena de enfermos que ellos cuidaban. De pronto la gente dijo, estamos haciendo mal en perseguir a esta gente, porque ellos solo nos muestran el amor de Cristo. Y ahí empezaron a convertirse uno tras otro y terminó la persecución. Mira, la iglesia entendió que tenían que unirse para mostrar el amor de Cristo. Pero hoy en día vemos que muchos viven peleados. Y hubo un predicador de mucho tiempo atrás, muy famoso en Argentina, ¿no? Que Harry lo conoce bien, Mario Mulchi. Y don Mario contó esta historia que jamás me voy a olvidar. Él contó de algo muy simple, las papas. No, las papas, viste, se cosechan y se colocan ahí en un camión. ¿Y cómo están las papas ahí? Juntas, bien juntas, pero separadas, ¿no? Y una papa, si pudieran hablar, se podría jactar sobre la otra y decirle, yo soy más grande que vos. Y la otra lo mira y dice, sí, pero son más deformes también. Y una papa se puede agrandar y la otra se puede sentir humillada. Pero después las embolsan y las llevan a la verdulería. Y ahí están en una bolsa de papas. ¿Y cómo están las papas ahí? Están juntas, pero separadas. Y cada una todavía se puede distinguir sobre la otra. Y después va el ama de casa y compra 2 kilos de papa, porque hoy más no, están 2 kilos hoy, y la llevas a tu casa
Y ahí siguen en un cajón en la heladera y están juntas, pero separadas. Y un día decide usarlas y entonces las pela y las pone a hervir en una olla. Y ahí están juntas y calentitas, pero separadas. Pero después, ¿qué hace? Después agarra el pisapapa, ¿no? Y las aplasta todas así, y las hace puré. Y ahora por primera vez, ¿cómo están? Por primera vez están unidas. ¿Y dónde está la grandota? No sé. ¿Y dónde está la que se sentía chiquita? Pues ya no están. Y don Mario decía, quizá Dios tenga que agarrar su pisapapa y aplastarnos un poco, ¿no? Para bajar al que está orgulloso y para que no se sienta nadie menor, sino que todos estemos como unidos, perfectos en unidad, perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo crea que somos los discípulos de Cristo, para que el mundo entienda que Jesús nos envió a mostrar de su amor. Porque ¿cómo vamos a mostrar de su amor si estamos peleados entre nosotros? Y Pablo utiliza este concepto en el libro de Filipenses. Y va a decir ahí en Filipenses, vamos a leer el capítulo 1, versículo 27. Pero antes te muestro rapidito, Dios me dio la oportunidad de estar ahí en Filipos y está este anfiteatro majestuoso, impresionante. Pero este anfiteatro tiene una diferencia, hay muchos en Grecia. La verdad, anfiteatros se construían en varias partes en el antiguo imperio, incluso hay en Asia Menor como Éfeso, pero este tiene una particularidad. Este tiene un lugar ahí en el medio, aquí, un lugar especial. ¿Por qué? Porque los griegos habían construido esto para sus obras de teatro, pero cuando los romanos conquistan, a ellos no les gustaban los dramas, a ellos les gustaban las películas de acción. Y entonces cambiaron el rubro y en lugar de hacer obras de teatro, en este anfiteatro era una arena de combate. Y acá había distintos tipos de combate. Combates entre gladiadores y combates también a veces entre un gladiador y un león. ¿No es cierto? Pero había un tipo de combate. Mirá, por esta puerta entraban los animales, los leones, hasta un lugar donde había una especie de ascensor. Entraban ahí y los subían y aparecían por ese cuadrado que te mostré antes, en medio de la arena, donde estaban algunos gladiadores juntos, que tenían que pelear contra varios leones. Por ejemplo, había 3 gladiadores juntos y los rodeaban por ahí 8 leones. Y entonces ese estilo de combate, que en Filipos se conocía bien, porque la gente iba acá y los veía, es el que Pablo usa. No usa esta palabra en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, porque en otros lugares quizás no lo hubieran entendido. La usa acá en Filipos porque ellos lo veían ahí, en ese lugar, y dice ahí, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y esta palabra, combatiendo unánimes, es una sola palabra griega, es la palabra sinatleo. Sinatleo, sin es junto con, y atleo, de donde viene nuestra palabra atleta, era el luchador. Es decir, luchar en conjunto, luchar en equipo. Estos 3 gladiadores que estaban juntos ahí, tenían que luchar en equipo. Y se ponían espalda con espalda para protegerse, para cada uno defender el área débil del otro. Ahora, podía pasar que un león amaga atacarme y que yo voy para atrás y los empujo a los otros 2 y que los otros se dan vuelta y empiezan a discutir y empiezan a decir, ¿qué hacés? ¿Que me empujaste? ¿Qué te pasa vos? ¿No? Y en la tribuna empieza el murmullo. A esto se lo morfan los leones. ¿Por qué?
Porque ¿cómo vas a pelear con tu compañero de equipo? El enemigo no es tu compañero, el enemigo está afuera, son los leones. ¿Ves cómo van a estar luchando entre ustedes? Y eso es lo que pasa. Después, fíjate que Pablo vuelve a usar esta palabra en el capítulo 4 y dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y te ruego a ti, compañera fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y ahí utiliza la palabra otra vez sinatleo, es decir, ellas formaron equipo conmigo, pero ahora ¿qué estaban haciendo? Estaban peleando entre ellas. Y Pablo dice, los leones se la van a comer. A ver, es ridículo, no puedes pelear con tu hermano. Mira, yo creo que Satanás es el verdadero enemigo que está a veces con maquinaciones, llama Pablo. Tenemos que entender, distinguir quién es el verdadero enemigo. Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo provoca peleas internas. En este caso, cuando escribe esto, había un grupo de la iglesia que quería perdonar a un hermano que había caído, pero había otro grupo de la iglesia que no lo quería perdonar. Decían, no, este no puede entrar más acá a la iglesia. Y entonces Satanás estaba, ¿qué? Como dice ahí, ganando ventaja. Porque estaba haciendo que los creyentes estén peleando entre sí. ¿Y quién tenía razón? No importa quién tenía razón, estaban todos equivocados porque el propósito no era que se peleen entre ellos. Porque tenemos que estar ¿cómo? Perfectos en unidad. Porque tu hermano no es tu enemigo. Porque el enemigo está afuera. Mira, hasta Pedro en un momento vino a tentar al Señor y a decirle, Señor, nunca tal te acontezca. Y Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. La palabra tropiezo es me estás poniendo una trampa. A ver, Satanás estaba usando a Pedro para tentar al Señor. Y Jesús no se enojó con Pedro, Jesús reconoce que el enemigo está detrás de Pedro, que lo está usando a Pedro para ponerle una trampa. A veces Satanás usa a alguien que tiene cerca, porque si viene alguien de afuera ni le vas a escuchar, pero utiliza a los que están cercanos. ¿Para qué? Para ponernos trampas, para hacernos tropezar. Me eres tropiezo, dijo Jesús. Pero no te enojes con tu hermano, ¿ves? Reconoce que el enemigo no es tu hermano, está afuera. Nosotros tenemos que ser perfectos en unidad. Y fíjate entonces las cosas que Pablo le dice a esta iglesia de Filipos. Le dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto significa dedicados a un mismo propósito. Y va a decir después, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Otra versión dice así, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, considerando a los demás como superiores. Superiores no es que uno es mejor y el otro es peor. La palabra superior se usaba para la autoridad. Pedro dice que debemos someternos a los superiores. Dice acá, tenemos que tratar al otro como si fuera una autoridad sobre mi vida. ¿Ves? Eso es humildad. No pelearme, no estar ahí imponiendo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tenemos que dejar de pensar que tengo la razón, de pensar que las cosas se deben hacer a mi manera. Debemos dejar el egoísmo y el orgullo, porque tenemos que ser, ¿qué? Perfectos en unidad. Y te quiero decir algo, o te humillás y dejás ese sentir, o vas a presionar a que Dios agarre su pizza papa. Porque o te humillas o te humilla.
Porque el Señor aplasta para que entendamos que nadie debe imponerse, ni nadie debe sentirse menor, sino que seamos, ¿qué? Perfectos en unidad. Para que el mundo crea que Él nos envió. Para que el mundo crea que Él nos envió. Y entonces va a dar el ejemplo de Cristo. Y fíjate qué contraste, porque este es el versículo 4. Pero ¿qué dice a partir del versículo 5? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. No cualquier muerte, hasta la muerte de cruz, que era la muerte de la maldición. ¿Ves? Hasta lo más bajo que se podía ir, hasta lo más bajo. Él nos dio el ejemplo. Nos dio el ejemplo de humildad, lavando los pies de sus discípulos. Nos dio el ejemplo de amor, despojándose de todo para venir a salvarnos. Nos dio el ejemplo de obediencia, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el ejemplo perfecto para nuestra vida. Tenemos que seguir su ejemplo. Tenemos que ser como Jesús. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú la enviaste. Pero ¿cómo le vamos a mostrar al mundo el amor de Jesús? ¿De qué manera yo puedo convencer al mundo que Jesús les ama? Ellos tienen que ver ese amor en tu vida. Dice ahí, nosotros tenemos que mostrar a Jesús. Y la Iglesia Unida tiene esta función. Dice, así como el Padre me envió al mundo, así yo los envío al mundo. Esto significa que yo tengo que despojarme, como Cristo se despojó, para ir al mundo y cumplir su misión. Para mostrarle al mundo que Jesús les ama. Pero ellos no van a entender esto solo porque yo les digo con mis palabras. Sí, Jesús te ama, y te dicen, ¿y quién es Jesús? Ellos tienen que ver el amor práctico, tienen que ver que les muestras ese amor. Una vez entendí esto con la historia que fue real. En Costa Rica se estaba haciendo un congreso de pastores. Viajaron pastores de todo el mundo, pero uno de los aviones llegó tarde. Y entonces unos pastores que venían en ese avión corrieron literalmente por el aeropuerto llevando sus valijas, sus carriones. Y en la corrida un hombre atropelló a una niña que estaba vendiendo manzanas. En Costa Rica es costumbre que en Navidad los padres le compran una manzana de regalo al hijo, porque la manzana ya es un fruto exótico, no es como acá. Allá es tropical, entonces no hay manzanas. Las manzanas son caras y las venden por unidad. Y la tradición es que el padre le compra una manzana a su hijo de regalo. Y esta nena estaba vendiendo manzanas, pero este hombre pasó con el carrión y las tiró la montaña de manzanas y se desparramaron por ahí. Y corren y se suben a la combi que las iba a llevar al lugar de la reunión. Pero este hombre vio que la nena estaba buscando las manzanas y vio que tanteaba por el piso, parece que era cieguita o que no veía bien. Y este hombre dice, no, yo no puedo dejarla así. Dice, vayan ustedes y yo me quedo. Y los compañeros le dijeron, no, pero vos sos el que tiene que dar el primer mensaje. Y bueno, que lo cambien, que predique otro primero, yo voy después. Pero yo no me puedo ir y dejarla así. Y se quedó y ayudó a la niña y juntó todas las manzanas y armaron otra vez la torre de manzanas. Y cuando termina, pone su mano ahí en el bolsillo y saca un dinero y le dice, toma hijita, esto es para cubrir las manzanas que se perdieron. O quizás se golpearon y ya no las vas a poder vender. Esto es para vos, y le dio un dinero. Y se estaba yendo y la niña lo llama y le dice, señor, espere.
Y él se da vuelta y le dice, sí, hijita, ¿qué quieres? Una pregunta, ¿usted es Jesús? Y el hombre dice, pero ¿por qué me preguntas eso? Y ella dijo así, a mí me dijeron que Jesús me amaba, pero yo no conozco a Jesús. Yo nunca lo vi a Jesús porque no puedo ver. Y usted me mostró amor, así que usted debe ser Jesús. Y este hombre dice, ahí entendí todo. Entendí que yo no muestro a Jesús cuando estoy atrás de un púlpito. Yo no muestro a Jesús cuando estoy predicando. Yo muestro a Jesús cuando estoy mostrando el amor de Jesús. Porque hay personas que no le conocen. Y tú dices, sí, Jesús te ama. Y la persona dice, ¿y quién es? ¿Y quién es Jesús? Y Él quiere que tú le muestres a Jesús. Él quiere que tú vayas y le muestres a ese niño, a esa niña, o ese adolescente que está perdido, a ellos que perdieron toda esperanza, a aquellos que están buscando escapar usando alguna droga porque la verdad están cansados de la vida, a aquellos que se han sumergido en el alcohol porque no entienden que hay otra forma de vivir, a aquellos que sufren violencia en esa casa que quizás están padeciendo de ese padre que vino alcohólico. Tenemos que ir y mostrarles el amor de Jesús. Tenemos que mostrarles que hay salvación en Jesús, que hay esperanza, que Él puede transformar la vida. ¿Te das cuenta? Mostrarles a Jesús. Y la iglesia tiene que unirse para esto. Porque, a ver, solos es muy poquito lo que podemos hacer. Pero cuando la iglesia se une, podemos alcanzar mucho más. Cuando unimos nuestros recursos, podemos juntar mucho más. Cuando unimos nuestro esfuerzo, podemos hacer mucho más. Pero tristemente, los soldados de Cristo están peleando entre ellos y no se dan cuenta que el enemigo se está matando de risa. Dice, no te pelees con tu hermano. Tenemos que estar perfectos en unidad para cumplir la misión que Él nos ha dado. Así como el Padre me envió, así yo te envío al mundo. Porque hay muchos que ganar. Hay muchos que llevarles esta noticia. Y yo quiero terminar contándote esta noticia, porque quizás has venido acá por primera vez y tú mismo no sabes, no entiendes de qué estoy hablando. Lo que estamos diciendo es que ese Jesús que estaba en esa cruz, estaba ahí no porque los romanos lo crucificaron, no porque los judíos lo entregaron. No, Él estaba ahí voluntariamente. Él dijo, nadie quita mi vida, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús voluntariamente se ofreció a ir a esa cruz. ¿Sabes para qué? Para pagar tu deuda y la mía. Porque la Biblia tiene una ley, porque cuando Dios hizo al mundo, tuvo que establecer leyes. Leyes físicas, por ejemplo, la ley de gravedad, porque si no estaríamos todos flotando acá esta noche. Leyes físicas para que el mundo pueda existir, pero leyes espirituales, que el hombre ha rechazado, ha quebrado. A eso es lo que la Biblia llama pecado. Cuando quebramos las leyes que Dios puso, si viviéramos conforme a la ley que Dios puso, el mundo no sería lo que es hoy. No habría la maldad y la injusticia, no habría el hambre ni las guerras, pero el hombre quebró la ley y tú las has quebrado. Hemos quebrado la ley de Dios y en esa ley dice que todo aquel que quiebra esa ley, que no obedece a esa ley, que ha sido un transgresor, un pecador, debe pagar. Porque ¿para qué sirve una ley si no hay pena, si no hay castigo? A ver, yo no sé acá, pero allá en Buenos Aires hay ciertos lugares de tránsito que todos se portan bien. ¿Por qué? Porque hay una camarita y nadie quiere pagar la multa. Ahora pasa la cámara y después... ¿no? Pero el asunto es que hay una multa.
dice, la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte, pero no muerte física, porque todos morimos. Muerte eterna, separación de Dios por toda la eternidad. Pablo describe el infierno en 2 Tesalonicenses capítulo 1, diciendo que los que van ahí sufren pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Ahora, yo ni me quiero imaginar lo que es estar una eternidad excluido del amor de Dios, excluido de la paz, excluido del gozo, excluido de la justicia de Dios. Debe ser horrible un lugar así. Bueno, ese es el infierno. Y dice, la paga del pecado es estar eternamente excluido. Por eso Romanos 3:23 dice, todos pecamos y estamos ¿qué? Destituidos, expulsados de la presencia, de la gloria de Dios. No puedo entrar al cielo con mi pecado, porque Dios es santo, no puede haber pecado en su presencia. Pero Cristo en esa cruz vino a pagar por tu pecado y por mi pecado. Vino a pagar lo que la ley demandaba. Vino a hacerse maldito, porque la ley decía que es maldito el que es un transgresor de la ley. Y Cristo se hizo maldito por mí. Él llevó la maldición de la ley. Él sufrió el abandono. Él sufrió el mismo infierno por mí. Él sufrió en esa cruz y derramó su sangre para que yo hoy pueda estar limpio de todo pecado. Y si me toca morir hoy, yo sé que voy al cielo no porque sea de una religión, no tiene nada que ver eso. No porque sea buena o mala persona, porque todos somos pecadores, igualmente pecadores delante de Dios. No importa si más o menos pecado, porque hasta un solo pecado ya te deja excluido del cielo. Lo que importa es que entiendas que Cristo estaba pagando esa deuda, pagando ese pecado, cargando con mi maldición. Y si en esta noche tú le dices, oh Dios, perdóname, yo quiero aceptar el sacrificio de Cristo, yo quiero aceptar ese pago que Él hizo por mí, yo quiero que me limpies de todo pecado, yo quiero que seas mi Salvador personal. Él murió por todos, pero no todos son salvos. Él murió por todos para dar la oportunidad a todos, pero solo son salvos aquellos, dice Juan capítulo 1, que creyeron y le recibieron. Ellos, dice, son hechos hijos de Dios. Han nacido de nuevo, han sido engendrados por Dios. Ahora sos hijo de Dios si tomás esa decisión. Por eso vamos a terminar orando. Y ahí en tu corazón, yo te pido, ¿entiendes que Cristo murió por ti? ¿Entiendes que aunque fueras el único en este mundo, Él vendría a morir por ti? Y que, claro, si sos el único, ¿yo tendría que clavarlo en la cruz? Sí. Porque de tal manera amó Dios a... Poné tu nombre. Porque el amor de Dios es personal. Él amó a cada uno de nosotros. Él te amó tanto que Jesús en esa cruz estaba pagando tu deuda. Ahora tú decides si quieres seguir perteneciendo al mundo, porque Jesús dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el problema. Que muchos siguen amando el pecado y no quieren salir de este mundo. Pero Cristo te invita, te dice, ¿vas a aceptar o rechazar mi llamado en esta noche? Si quieres aceptarlo, dile, Jesús, perdóname. Dile así en tu corazón. Ora en el silencio, dile ahí en tu corazón, con tus palabras, o repite las mías, pero dile, Dios, perdóname, he pecado. Soy un transgresor de la ley, he pecado. Merezco irme al infierno, pero hoy creo que Cristo murió por mí. Pídele ahí en tu corazón, dile, Señor, te pido que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Hoy yo quiero recibirte como mi
Salvador personal. Hoy yo quiero responder a tu llamado. Me gustaría saber, ¿has orado así? Si oraste así, levanta tu mano para terminar orando por ti en esta noche. ¿Alguien así? Levanta tu mano en alto. Ahí donde estás. Sin ningún tipo de vergüenza. Acá nadie está mirando y todos estamos deseosos de ver tu mano si quieres aceptar a Cristo. ¿Alguien así? Espero que todos seamos hijos de Dios. Ahora el llamado es para ti. Como el Padre me envió al mundo, yo te envío al mundo. ¿El Señor te habló esta noche? Quizás hay algo que tienes que decidir en tu corazón. Quizás estás amando al mundo. Quizás tienes que pedirle al Señor, santifícame con tu palabra. Límpiame. Y ayúdame, Señor, para cumplir con la misión que has puesto por delante nuestro. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra y rogamos que tú obres en nuestro corazón para que podamos, Señor, ser fieles en cumplir la misión que tú nos has dado. Y Señor, gracias por orar por nosotros. Y te pedimos perdón porque a veces no ayudamos mucho a conservar esa unidad. Pero te rogamos, Señor, que podamos como iglesia hoy unirnos con un propósito de alcanzar a los perdidos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.